Hola, mi nombre es Raúl Domínguez y esta es La Última Trompeta. Y estoy en esta oportunidad ya para culminar la serie de estudios que venimos haciendo ya desde hace unos 2 meses con la intención de definir cómo ocurrieron las cosas en el comienzo, allá cuando prácticamente nada existía. Y hemos hecho una comparación con 3 corrientes que hay en el mundo. Digamos, la primera corriente es la histórica, una segunda corriente que es la que corresponde a lo dicho en las Sagradas Escrituras, y una tercera corriente que es, digamos, la mitológica. En la primera analizamos lo relacionado con la historia, que nos dice que el mundo nació de una civilización que se encontraba o que apareció en la zona de Mesopotamia, allá lo que se conoce como el fértil creciente. Es esa zona que está entre los ríos Éufrates y Tigris, y allí pues conocimos que había 3 civilizaciones importantes: la Sumeria, la Acadia y pues también había algunas civilizaciones que estaban un poco más hacia el oeste, que se desarrollaban en aquel sector. De los sumerios se nos dice que no se sabe cómo llegaron a esa zona, no se conoce cómo llegaron, pero después que estuvieron allí, se establecieron y fundaron o convivieron con reinos importantes, como es por ejemplo el de Uruk, que aparece en la Biblia como Ur, todos territorios de los caldeos, y que ellos, o a partir de ellos, pues se desarrollaron elementos importantes de la vida ciudadana en comunidades, como es por ejemplo la agricultura o la ganadería, y que a partir de ellos también se desarrolló la escritura. Y la escritura más bien se desarrolla producto de la necesidad que tenían ellos de llevar registros de sus actividades económicas, como por ejemplo el ganado, la venta de ganado, cuántas cabezas de ganado se vendían, o también la agricultura, para llevar registro de qué productos de la tierra eran vendidos, a quién se le vendían, y todo esto permitió desarrollar la escritura, que luego conocemos nosotros como escritura cuneiforme. Luego estudiamos lo que la Biblia dice, que también establece la Biblia, que en esa zona de los 2 ríos, el Éufrates y el Tigris, fue donde Dios plantó su huerto, y que allí Dios formó a Adán y a Eva, y a partir de Adán y Eva se desarrolló la civilización del mundo. Ahora nos interesa en este momento estudiar la mitología, porque se nos ha estado contando, sobre todo en los últimos 15 años quizás, acerca de los Anunnaki. Y se nos dice que los Anunnaki eran los dioses de los sumerios, esta civilización antigua de la cual la historia nos dice que son los fundadores del mundo. Y nos dice que los Anunnaki fue una civilización que vino, como es obvio, fuera del contexto de nuestra tierra, es decir, que nos llegó de otro mundo o de otra constelación, de algún lado del universo que no es la tierra nuestra. Bueno, resulta entonces que los Anunnakis
según lo que hemos podido investigar, tuvieron problemas en su planeta. Un planeta que se nos dice que forma parte de los planetas de la constelación, o mejor dicho, del orden que gira alrededor del Sol. Sería el 10º planeta que gira alrededor del Sol, pero no gira con una órbita circular, si se quiere, como el resto de los otros 9 planetas, sino que él tiene una órbita elíptica que tarda alrededor de 3.600 años en dar la vuelta alrededor del Sol. Se nos dice que los Anunnakis, digamos, tuvieron problemas en su planeta porque su atmósfera comenzó a degradarse. Por alguna razón que no explican, comenzó a degradarse y ellos necesitaban recuperar su atmósfera a través de la inyección de un metal precioso como es el oro, que era escaso en su planeta, pero abundante en la Tierra. ¿Cómo supieron los Anunnaki que había oro en la Tierra? No lo sabemos. Lo cierto es que ellos nos cuentan que los Anunnaki vinieron a la Tierra a llevarse el oro. Vinieron y se instalaron en nuestro planeta y se establecieron allí en esa zona de la Mesopotamia y comenzaron a trabajar para extraer el oro. Pero después de cierto tiempo se vieron que necesitaban de un gran esfuerzo para sacar el oro y ellos no querían ser la mano de obra que lo extrajera, y entonces se le ocurrió una idea. Dijeron o buscaron entre ellos, entre sus científicos de gran capacidad, según nos la venden a nosotros, buscaron entre ellos a alguien que fuera experto en genética y tomaron el esperma de un Anunnaki y se lo inyectaron a una homínida, es decir, una especie que era entre mono y ser humano, mujer obviamente, ¿verdad? Tomaron una homínida y fecundaron en ella el esperma de un ser extraterrestre, de un Anunnaki, y de entonces de allí surgió la civilización humana. Bueno, resulta entonces que los humanos comenzaron a procrearse, pero ya ellos habían adelantado bastante el trabajo porque vieron que tuvieron éxito y entonces pues procedieron a crear más humanos a través de esta fecundación de seres híbridos, pongámoslo de esta manera. Luego que el hombre se desarrolló en la tierra, comenzó entonces a producir oro. El hombre era la mano de obra de los Anunnaki. Y por esa razón estos hombres que estaban en esa zona de Mesopotamia, viendo la enorme capacidad de inteligencia que tenían los Anunnaki, lo comenzaron a considerar los dioses, y es de allí entonces de donde surge pues esta civilización de los sumerios, de esa procreación, digamos de esta manera, de una forma extraordinaria, la procreación de estos seres, ¿no? De estos seres humanos ahora, ¿no? Bueno, entonces los Anunnakis se iban para su planeta y regresaban de vez en cuando a darle vuelta a cómo iban los humanos y se llevaban una cierta cantidad de oro para allá, para inyectárselo a la atmósfera de su planeta, que por cierto se llama Nibiru, el planeta Nibiru, muy comentado y muy publicitado acá en la internet, sobre todo en la red social de YouTube. Bueno,
Entonces se nos dice que los Anunnaki fueron los creadores de la raza humana. Así que ya tenemos entonces acá tres concepciones diferentes. Una, la de la historia, que no nos dice a nosotros cómo fue que llegó, cómo fue que llegaron los sumerios, ¿no? A la zona allí donde pues estaban donde se establecieron. La otra es la de la historia bíblica, la narración bíblica que nos dice a nosotros que el hombre fue creado por Dios, que el hombre era un ser inteligente, que no proviene de otro planeta, que fue creado en este planeta como un ser inteligente, fueron creados varón y hembra, hombre y mujer, y que Dios los puso aquí en la tierra para que se multiplicaran. Y entonces ahora nos encontramos con esta tercera hipótesis que dice que el hombre no fue que nació de la nada, como nos dice la historia, ni tampoco fue creado por un Dios todopoderoso, sino que fue creado por los extraterrestres. Bueno, la historia de los Anunnaki nos dice que no nos dice cómo llegaron ellos acá, pero sí nos dice que fueron expulsados de su planeta, posiblemente para buscar los minerales. Allí la historia se vuelve un poco confusa. La verdad de todo esto es que ciertamente hay unos extraterrestres que vinieron a la Tierra, que vinieron hace miles de años y que ciertamente fueron expulsados de su lugar original. Estos seres extraterrestres son los ángeles que fueron creados por Dios y que habitaron con Dios, que fueron creados para habitar con Dios por la eternidad. Pero una vez que el ángel jefe de ellos, que la Biblia llama el querubín grande y protector, que también conocemos ahora que se llamó en los orígenes Chemiasa, y que nosotros acá en la tierra a través de la palabra de Dios le conocemos como Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Este ser que es hombre, pero es un hombre superior, un hombre dotado de habilidades superiores a la nuestra, que nuestra raza es la raza adámica, pero la raza de Satanás, que es hombre, es la de los ángeles. Hay una diferencia entre un ángel y un hombre. Los ángeles son superiores a los hombres. Este ángel se vio envuelto en una gran gloria, en una enorme belleza y con una sabiduría extraordinaria y con poderes extraordinarios para crear. Y entonces quiso usurpar el lugar de Dios y se confabuló, hizo pacto con una cierta cantidad de ángeles que le seguían a él, más o menos un tercio de los ángeles que fueron creados. Hizo pacto con ellos y entonces se rebelaron, se amotinaron contra Dios, quisieron sacarlo de su trono para instalarse él en su trono y gobernar ellos las potestades cósmicas que hasta ese momento eran conocidas, porque en ese instante todavía no había sido creado el universo, sino solamente existía el lugar donde Dios estaba. Este ser extraordinario, porque lo es, dotado de un gran poder, una gran sabiduría, pero no sabiduría para temor de Dios, sino sabiduría para hacer cosas, para crear cosas. Se rebeló contra Dios, y entonces Dios encontró que había maldad en él, por esta rebelión, había maldad en él, y entonces no solamente la maldad de él, sino la maldad de los otros ángeles que le acompañaban, y en ese momento se hace una gran guerra en los cielos, los ángeles de Dios contra estos ángeles de Satanás, pero los ángeles de Satanás son vencidos y son expulsados de los cielos. Pero Dios tenía que hallar un lugar para ellos, porque no había en ese momento otro lugar donde ellos habitaran, y no les era permitido estar en los cielos ya más por esta rebelión. Y entonces cuando Dios decide crear la tierra,
Dios crea la tierra y usted puede encontrar, bueno, no solamente la tierra, crear los cielos, crear el universo, crear todas las cosas que estaban allí. Bueno, Dios decide crear la tierra y usted puede encontrar en Génesis 1:1 que dice que la tierra estaba desordenada, vacía y que las tinieblas, la oscuridad ocupaban todo el lugar. Esto es obvio porque este lugar fue creado para Satanás y el caos y la confusión que había era producto de la rebelión del diablo. Dios los envió a ellos no a un lugar de luz precioso y glorioso donde ellos habitaban primeramente cuando estaban con Dios, sino que Dios los envió ahora a un lugar de tinieblas, un lugar oscuro, un lugar confuso que no tenía forma de nada, donde las aguas eran lo que dominaban aquel recinto. Parece ser que las aguas tenían un protagonismo extraordinario y tenían que ir o iban alineadas a favor de la voluntad de Dios hacia estos ángeles rebeldes, pero en contra de lo que estos ángeles significaban. Y en aquel momento de la creación no sabemos cuánto tiempo estuvo la tierra como un lugar oscuro, inhóspito, lleno de caos. Lo cierto es que después de un tiempo Dios desarrolla, porque no voy a decir que consigue, porque eso no fue algo espontáneo, ya Dios tenía un plan trazado y sabía que iba a ser así, pero Dios da rienda suelta a su idea de entonces levantar al género humano. Y Dios primero crea la luz, y luego que crea la luz separa los mares y descubre lo seco, y entonces descubrir lo seco era importantísimo porque era de esa tierra que había sido descubierta y separada, hemos dicho, puesta en evidencia cuando separó las aguas. Es de esa tierra de la cual Dios va a tomar una porción para formar el nuevo hombre. A diferencia de los ángeles, y usted puede encontrar esto en Ezequiel 28, que fueron creados envueltos en una gran gloria, y no dice cómo fueron creados, simplemente dice que Dios lo creó, pero a diferencia de ello, Adán fue creado de la misma tierra donde él iba a habitar. Dios tomó de esa tierra, moldeó con el agua que ahí estaba cerca, hizo una especie de barro y ahí formó al hombre. Y entonces Dios desarrolla su estrategia de ahora crear una nueva raza. La primera raza fracasó con la rebelión de Chemiasa, la rebelión de Satanás, la rebelión de los ángeles. Fracasó esa nueva raza porque hubo pecado allí. Pero entonces Dios crea una nueva raza a partir de Adán. Pero ya los ángeles estaban aquí en la tierra, esos ángeles rebeldes estaban aquí en la tierra, habitaban en este lugar. Y usted puede encontrar que en Génesis 6:4 dice que había gigantes en la tierra, dando a entender que estos gigantes que habitaban la tierra eran los mismos ángeles que habían salido de su lugar, pero que habían tomado forma humana, y siendo en forma de hombre, aunque ellos son hombres, pero no hombres como nosotros. Ellos tomaron esa forma de hombre y habitaron en la tierra como gigantes. Ya había gigantes en la tierra antes, bueno, supongo yo que una vez que Adán había aparecido ya había gigantes en la tierra, porque ya ellos habían sido enviados a este lugar para que lo habitaran. Y entonces, estando aquí en la tierra, Satanás tenía poder para crear cosas, de autoridad que Dios le había dado, y Satanás debe haber creado una gran cantidad de cosas. Y una de las cosas que creó, por cierto, fue la teoría de la evolución, porque con ella le hacía una confrontación a la teoría de la creación o a la verdad de la creación, y entonces pues desarrolló todo aquello de que el hombre proviene de una amiba, y la amiba fue creciendo en graduación y pasó a ser un batracio, y de batracio pasó a ser una rana, y de la rana, bueno, fue subiendo en la especie humana hasta que llegó a ser un mono, y del mono vino el homínido, que era una especie entre mono y hombre, y luego del homínido vino entonces el hombre erecto o el Homo erectus, y de allí pues toda esta teoría del hombre, cómo fue adquiriendo inteligencia y dominando los elementos que tenía a la mano, como la piedra, como el fuego y todo esto. Nosotros sabemos que Adán fue creado inteligente de una sola vez. No había posibilidad, no hubo transición
No hubo evolución. Adán fue creado inteligente, así como también fue creado inteligente el querubín protector. Bueno, estos Anunnakis o seres extraterrestres no son otra cosa, sino los demonios que fueron expulsados de los cielos y vinieron a habitar aquí en la Tierra. No existe Nibiru, no existe un décimo planeta, no existe habitantes en otros planetas, no existen seres extraterrestres, sino una raza de hombres superiores que fueron expulsados de su lugar inicial y enviados a la Tierra para habitarla. De manera entonces que tanto los ángeles de Dios que fueron expulsados como el hombre han habitado juntamente la tierra desde hace miles de años. Estos ángeles estuvieron primero que Adán aquí en la tierra y ellos pues desarrollaron una cultura solamente que no se les permitía unión entre ellos, y por eso Dios hace un huerto en la zona de Mesopotamia, que por cierto este huerto estuvo primero en el lugar donde Dios está, porque Chemiasa, es decir, el querubín grande y protector, fue creado en el huerto del Edén. Pero una vez que es expulsado de allá, este huerto del Edén es trasladado a la nueva tierra y colocado allí en la zona de Mesopotamia, a donde Adán fue creado. Pero luego que Adán peca y Dios cierra el huerto del Edén, ya el huerto del Edén no es visible para el género humano. Lo que se ve son los territorios que están allí, porque donde estuvo el huerto del Edén ahora está Irak, y usted no va a poder encontrar allí lo que Adán podía ver, porque lo que Adán podía ver y donde Adán podía habitar y donde Adán podía convivir fue cerrado a sus ojos, y en consecuencia ha cerrado los ojos para el resto de la humanidad. Los ángeles que habitaron esa zona luego se allegaron a las mujeres hijas de los hombres y tuvieron hijos con ella, y fue la raza de gigantes, digamos, degradados, porque no son los primeros gigantes que venían como raza pura expulsada de los cielos, sino esta era una raza combinada entre ángeles y mujeres, por lo tanto tenía cierta degradación, y con el paso de los años esta misma degradación fue aumentando al punto de que los últimos gigantes fueron encontrados ya para la época de David, cuando David pelea con Goliat. Goliat era un hombre de casi 3 metros, tenía 2 metros 92, y también se nos menciona a Og, rey de Basán, que tenía casi 4 metros de altura. Pero aunque eran muy grandes, no eran como los primeros gigantes, porque el libro de Enoc nos dice que estos primeros gigantes tenían alrededor de 3000 codos, y un codo es aproximadamente medio metro, de manera entonces que estos gigantes de la época primera, los primeros gigantes, tenían alrededor de 1500 metros de altura, un poco más pequeños que las más grandes cumbres y mucho más altos que algunas montañas nuestras conocidas. Con la degradación y estos seres fueron muriendo, y murieron todos en el diluvio, aunque esto se traspasó. Es decir, esa generación pudo pasar el diluvio a través de la esposa de Noé, que era descendiente de Caín. Sin embargo, todavía es posible encontrar restos de los gigantes, y el resto de estos gigantes han sido hallados, unas cabezas que tienen más altura que nosotros. Bueno, estos seres se quedaron aquí en la tierra, formaron familia, pero poco a poco han sido eliminados, han ido siendo eliminados, y el libro de Enoc nos garantiza a nosotros que serán eliminados por completo. Llegará un momento en que la descendencia de Satanás, la descendencia de Caín, será eliminada por completo. Entonces no hay una generación de Anunnakis, no hay una generación de seres extraterrestres. Lo que hay sobre la tierra es una generación de ángeles con mujeres de la tierra, por un lado, y por otro lado una generación de hombre con hombre, que es la generación adámica. Entre ambas generaciones, la de Adán y la de Satanás, digamos de esta manera, que han vivido paralelamente en la tierra y que están teniendo una confrontación anunciada en Génesis 3:15, y que ya de hecho ha sido vencido, y la promesa hecha en Génesis 3:15 fue cumplida cuando el Señor venció en la cruz. Sin embargo, todavía falta
en una victoria final cuando ellos sean completamente destruidos en la batalla de Armagedón. Así pues, que esta es la conclusión de esta serie nuestra a través de los seres originarios. Le invitamos a seguir sintonizando el canal para más información sobre esta, y le doy las gracias por haber tenido la gentileza de escuchar nuestros mensajes. Dios le bendiga.